Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos que están en sintonía. Este es su canal de estudios bíblicos de la Iglesia Casa de Refugio. Y de antemano queremos agradecer su respaldo, su apoyo. Hemos visto que muchas personas se han suscrito al canal y esperamos poder bendecirles por este medio y poder llegar a sus corazones y a sus vidas por medio de la palabra de Dios. Y hoy traemos un tema interesante, como todos los temas que traemos acá al canal. Y el título de este estudio bíblico es El carácter de Dios, su misericordia y su justicia. Ese es el título del estudio bíblico. El carácter de Dios, su misericordia y su justicia. Si ustedes empiezan a revisar las redes sociales, hay muchas alusiones al carácter de Dios que tratan de desvirtuar quién es Dios. Se hace mucha alusión a lo que sucedió en el diluvio, donde Dios mandó un juicio a la tierra. Se hace mucha alusión a lo que pasó con Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó 2 ciudades por el pecado del hombre. Y se muestra una faceta de Dios sin mostrar todo lo que es Dios. Se muestra a un Dios iracundo, a un Dios molesto con el hombre, pero lo que no se muestra son los años y años de misericordia, de paciencia y de compasión que hubieron antes de que pasara todo eso. Muchas veces en la Biblia tú ves un Dios que está molesto con el hombre, pero no muestras la otra cara de la moneda. Un Dios que por mucho tiempo, por muchos años, tiene paciencia y compasión del hombre y trata de ayudarle. Dios no es un Dios que se goza en el castigo o en la disciplina, sino que se deleita en la misericordia. Y yo quiero mostrar muchas facetas del carácter de Dios. Tú no puedes conocer una persona por solamente una faceta de su carácter. Tú no puedes conocer a alguien por solamente algo de su carácter. Tú tienes que conocer el todo. Y para conocer el todo voy a hacer la escritura y quiero leer el Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7, pero lo voy a leer en la versión NTV. Es una versión más o menos nueva que aclara muchísimo más la Biblia. La versión NTV del Salmo 103, versículo 7. Y dice así: dio a conocer su carácter a Moisés. Mira cómo dice: Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras a su pueblo Israel. ¿Y cuál es su carácter? ¿Cuál es el carácter de Dios? Versículo 8. El Señor es compasivo, dice, y misericordioso, lento para enojarse, y está lleno de amor inagotable. Mira lo que dice. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso y un Dios lento para enojarse. La Biblia no dice que no se molesta. La Biblia no dice que Dios no se enoja. Pero la Biblia dice que Él es lento para enojarse porque está lleno de amor inagotable y de misericordia. ¿Qué más dice? No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados y no nos trata con la severidad que merecemos. Mira, lo voy a volver a leer. No nos castiga por todos nuestros pecados y no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Mira, así es de grande el amor de Dios, como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Así de lejos, como el oriente del occidente alejó de nosotros nuestros pecados. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen.
Dios es un Padre tierno y un Padre compasivo con los que le temen. Y mira lo que dice el versículo 14. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. O sea, el trato de Dios con la humanidad es considerando lo que nosotros somos, cómo somos. ¿Y qué somos? Aquí la Biblia lo dice claramente. Somos débiles. La naturaleza humana es débil. La naturaleza humana es muy fácil muchas veces de corromper, de cambiar. Y Dios considera esto para tratar con el ser humano y dice que Él se acuerda de nuestro origen, de que nosotros somos polvo de la tierra. Somos tan frágiles como una vasija de barro. Somos muy fáciles de quebrar y de romper, y Él conoce la debilidad humana. Entonces ya tenemos que Dios es un Dios que sí se molesta. La Biblia sí dice que Dios en un momento se molestó con la humanidad, pero dice la Biblia que Él es lento para airarse, Él es lento para enojarse. No es como quizás algunos de nosotros que con cualquier cosa nos enojamos inmediatamente, con cualquier cosa nos molestamos, con cualquier cosa rompemos en ira, sino que Dios es un Dios lento para la ira, para el enojo, y un Dios grande en misericordia. Pero también es un Dios justo. Hay un equilibrio que yo quiero mostrar en Dios, que es la misericordia de Él y su justicia. Hay un equilibrio en el carácter de Dios, porque Dios es perfecto en su carácter. Dios es misericordia, pero también es justo. Mira lo que dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice así: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Estoy leyendo Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Mira lo que dice Dios. ¿Acaso creen que a mí me agrada ver morir a los perversos? Estoy leyendo la versión NTV. Pregunta el Señor todo soberano. Claro que no. Mi deseo, y aquí muestra el deseo de Dios, es que se aparten de su conducta perversa y que vivan. Sin embargo, dice, si los justos se apartaren de su conducta recta y comenzaren a pecar y a comportarse como los demás, ¿se les permitirá vivir? Claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, mira lo que decía Dios a su pueblo. Ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Mira lo que Israel le decía a Dios. Dios no es un Dios justo, Dios no es un Dios correcto. Y Dios decía, escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? ¿Quiénes son los que no hacen lo correcto?, le decía Dios a su pueblo. Cuando los justos, decía Dios acá, abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por ello. Sí, morirán por sus acciones. Pero si los perversos abandonan su perversidad y obedecen la ley y hacen lo que es justo y lo correcto, salvarán su vida y no morirán. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Y así dice Dios al pueblo de Israel. ¿El Señor no hace lo correcto?, le vuelve a preguntar a su pueblo. Y ahí Dios les declara, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Mira lo que dice Israel. Son ustedes los que son injustos. Son ustedes los que no hacen lo correcto, no yo. Yo soy un Dios justo. Y ahí pone dos ejemplos. Dice que un hombre puede ser perverso, malo, maligno toda su vida, pero si ese hombre se aparta de su injusticia, dice que Dios lo perdona y no va a morir por su pecado, lo salva. Esa es la justicia de Dios. Pero también dice que si el hombre que era justo se aparta de su justicia y hace lo malo, ciertamente no vivirá y todas sus justicias que haya hecho le serán olvidadas. O sea, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Hay un equilibrio en el carácter de Dios. Fíjate que nosotros, como somos seres imperfectos, en nuestro carácter no hay equilibrio. Muchas veces nos enojamos cuando no tenemos que enojarnos.
Somos misericordiosos cuando quizás no tenemos que serlo tanto. Y somos injustos cuando tenemos que ser justos. Mira lo que dice el Salmo 89, versículo 14, donde habla del carácter de Dios. Salmos 89, versículo 14. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice así: la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. ¿Cuál es el cimiento de su trono? La justicia y el juicio. Y la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Aquí voy a hablar de 4 cosas. Dice que en el carácter de Dios está la justicia, está la rectitud, está la misericordia y la verdad habitando de una manera equilibrada y perfecta. O sea, Dios es un Dios justo, es un Dios recto, que hace juicio cuando hay que hacer juicio, pero también es un Dios misericordioso y un Dios de verdad. Hay un equilibrio en él. Dice que el cimiento de su trono es la justicia y el juicio. Ese es el cimiento de su trono. Y delante de él está la misericordia y la verdad. Lo que quiere decir que cuando te acercas a Dios, lo primero con lo que te encuentras, lo primero con lo que entras en contacto es con su misericordia y con su compasión. Pero su misericordia no deja de lado su justicia. Porque ¿qué pasaría si Dios fuera tan misericordioso que pasara por alto toda la injusticia? Y yo digo una cosa, ¿acaso Dios se tiene que agradar de todo? ¿Acaso Dios no tiene derecho a que hayan cosas que no le agraden y que le molesten? Todas las personas tenemos cosas que nos agradan y no. ¿Por qué la gente se extraña que a Dios no le agrade algo? ¿Por qué la gente se extraña que a Dios le moleste algo si nosotros mismos nuestra naturaleza lo tenemos? No todas las cosas nos parecen justas. No todas las cosas nos parecen correctas. Por eso en el mundo existen leyes, existen juzgados, existen juicios. ¿Por qué? Porque el hombre mismo entiende y discierne que no todo lo que le rodea es bueno, que no todo lo que le rodea es justo, que no todo lo que le rodea es correcto. Tú mismo, cuando ves una injusticia, cuando ves un crimen, cuando ves algo, mucha gente sale a la calle a decir justicia, queremos que se haga justicia, queremos que esta persona pague por lo que hizo, ¿no es así? Pedimos cárcel, pedimos tantas cosas para que se haga justicia por lo que está mal. ¿Por qué a la gente le extraña que Dios quiera hacer justicia? ¿Por qué a la gente le extraña que Dios quiera hacer lo correcto si la justicia de Dios es verdaderamente correcta? Muchas veces la justicia humana castiga al que no tiene que castigar y perdona al que no tiene que perdonar. Porque es una justicia humana, es el carácter humano. Muchas veces nosotros perdonamos lo que no tenemos que perdonar y somos misericordiosos quizás cuando no debemos serlo, pero el carácter de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo perdonar, Dios sabe cuándo hacer juicio, Dios sabe cuándo disciplinar, Dios sabe cuándo hay que hacer esto o lo otro, porque su carácter es perfecto. Dios sabe cuándo tener misericordia y Dios sabe cuándo tiene que disciplinar a una persona. Es como un padre. Él como padre sabe cuándo tiene que disciplinar a un hijo y cuándo tiene que perdonar. Hay un equilibrio en él. Misericordia, justicia, verdad, juicio. Todo habita en su presencia. ¿Qué más dice la Biblia referente a esto? En cierta ocasión Dios habló con uno de los hombres a quien él llamó su amigo, Abraham. Esto se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 23. Génesis capítulo 18, versículo 23. Dios le manifiesta a Abraham que va a destruir 2 ciudades completas por el pecado de esas ciudades que son Sodoma y Gomorra. Imagínate, ponte en el lugar de Abraham. Dios sabía que era un Dios misericordioso. Abraham sabía que su Dios era bueno, que su Dios era misericordioso. Pero de pronto Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir estas ciudades. Voy a destruir las 2 ciudades por el pecado en ellas.
Entonces Abraham le entró una inquietud y empezó a hablar con Dios, como a negociar con él, a preguntarle. Y en Génesis 18:23 dice, y se le acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo junto con el impío? Estoy leyendo en la versión Reina Valera. Mira la pregunta que le hace a Abraham. ¿Destruirás también al justo junto con el impío? Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que hay dentro de ella? Lejos de ti esté hacer tal mal, que hagas morir al justo junto con el impío, y que sea el justo tratado de la misma manera que tratas al impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mira lo que le dice Abraham a Dios. Señor, tú vas a castigar esa ciudad, pero si hubiera alguien bueno ahí, si hubieran justos ahí, y él parte con 50, si hubieran 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿tú igual los vas a destruir? ¿Vas a tratar del mismo modo al justo y al injusto? ¿Vas a tratar del mismo modo al que hace lo bueno y al que hace lo malo? Entonces le respondió el Señor, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y le dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él se ponía en su posición. Quizás faltarán de 50 justos, 55. Quizás faltarán de 50 justos 5. O sea, 5 menos a 50. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare ahí 45, empezó a bajar. Dijo, si hubieran 50, ¿destruirá la ciudad? No. Y si hubieran 45, tampoco la destruirá. Después le dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare con usted. Quizás se hallaren allí 30. Si hubieran 30 justos en esa ciudad, ¿la destruirás? Y Dios dijo, no lo haré si hallare 30 en aquella ciudad. Y dijo, ahora mi Señor, que he emprendido de hablar a mi Señor, quizás hallare 20 en esa ciudad, ¿no la destruirás? Y él respondió, por amor a los 20, no la destruiré. Y la última intervención de Abraham, y volvió a decir, no se enoje mi Señor que le pregunte esto, si hablare solamente una vez, quizás hubieran 10 en la ciudad. ¿Destruirá la ciudad si hubieran 10 justos? Y Dios respondió, si hubieran 10 personas justos, no la destruiré por amor a esos 10. Entonces ahí Dios le mostraba la misericordia, pero también la justicia. Y según nos cuenta la historia, ni siquiera habían 10. Y los que habían, Dios los sacó de ahí, que era Lot y su familia. Los sacó de la ciudad y después Dios destruyó la ciudad. Porque Dios es un Dios justo y nunca va a tratar del mismo modo al que hace lo bueno y al que hace lo malo. Dice la Biblia, Dios a cada uno le daré conforme a sus obras, le recompensaré conforme a lo que hacen. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué pasaría si no hubiera esta justicia en Dios? ¿Qué diría la gente? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hecho lo que hizo con estas ciudades? La gente criticaría a Dios por otra manera. Lo que pasa es que Dios es un Dios indolente. Lo que pasa es que es un Dios que ve la maldad en la tierra y no hace nada. Es un Dios que no interviene. Es un Dios que no se mete en los asuntos del hombre, y mucha gente habla así. Dice, Dios no interviene. Y esto es como medio divertido. Cuando Dios no interviene, la gente lo critica. Y cuando interviene, también lo critica. Entonces, Dios dirá, bueno, ¿qué hacemos? Dios ve la injusticia. ¿Cuándo Dios castiga la maldad? Cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay un verdadero deseo de volverse de eso. Dios en un momento actúa. Pero el corazón de Dios, la esencia de Dios es perdonar. La esencia de Dios es tener misericordia. La esencia de Dios es tener paciencia con el hombre. Por lo que estábamos viendo al principio, Dios sabe que somos polvo, Dios sabe que somos débiles y Dios le da mucho tiempo al hombre para que enmende su camino. Le habla una y otra vez
le habla en sueños, le habla en revelación, le habla a través de una enfermedad, le habla por una palabra. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas al hombre, en estos últimos días no ha hablado por su Hijo. O sea, Dios agota todas las instancias, agota todos los medios para hacer que el hombre se vuelva de su maldad, para evitar que el hombre se arruine con su pecado, para evitar que el hombre se dañe con su pecado. No es un Dios, como muestran muchos, que está esperando a que la persona se equivoque para castigarla, que está esperando que la persona cometa un error para destruirla. El corazón de Dios es misericordia, es amor y compasión. Y cuando digo que Dios agotó todos los recursos para salvar al hombre, hablo de uno de los recursos más preciados que Él tiene, que es su propio Hijo. Él hizo todo y ha hecho todo y está haciendo todo y seguirá haciendo todo para rescatar al hombre. Y Él dijo, voy a jugarme la carta maestra, el as, para salvar al hombre. Voy a entregar lo más preciado de mí. ¿Y qué es lo más preciado de un hombre? Su propio Hijo. Voy a entregar a mi Hijo para salvarles, para hacerles cambiar, para hacerles enmendar su camino. Y la palabra última de Dios a la humanidad, la muestra de que Dios es amor, de que Dios es compasión, es su Hijo. Yo el otro día participé en un debate con gente atea, con gente que me mostraba a Dios castigando en el diluvio, a Dios castigando en Sodoma y Gomorra, a un Dios que se enoja, que se molesta, que castiga el pecado. Y ellos me mostraban a un Dios malo, un Dios cruel, a un Dios despiadado. Entonces yo saqué de debajo de la manga la mejor carta y les dije, si Dios es malo, si Dios es cruel, si Dios es un Dios que no tiene misericordia, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué Dios enviara a su único Hijo a morir con nosotros si lo único que quiere es destruirnos? ¿Para qué entregar a su Hijo para salvarnos? Explíquenme ustedes, si Dios es malo, ¿por qué la cruz? Y la cruz dejó sin palabras a esos ateos, porque no sabían explicar cómo un Dios cruel, que ellos trataban de mostrarlo, podía enviar a su único Hijo a salvar a la humanidad. Cómo un Dios que entre ellos llamaban despiadado e iracundo, podía mandar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, algo que muestra el carácter de Dios en su plenitud es la cruz de Cristo. Si quieres saber cómo es Dios, ve la cruz de Cristo. Ve al justo pagando por los injustos. Al hombre más santo de todos los santos, clavado en una cruz por los pecados nuestros. Eso muestra el carácter de Dios. Pero como les decía, dentro de Dios está la justicia también y el juicio. Ahora, alguien podría decir, porque nosotros cambiamos nuestro carácter, evolucionamos, no somos quizás las mismas personas que cuando éramos niños. Pero mire, les voy a leer el último versículo para mostrarle que Dios, ese Dios compasivo que yo te muestro en esta tarde, este Dios de misericordia sigue siendo el mismo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y dice así, porque yo el Señor no cambio. Por eso, hijos de Jacobo, no habéis sido consumidos. ¿Por qué Dios no ha consumido esa nación rebelde que hay allá en el Medio Oriente llamada Israel? ¿Sabías que Israel es una nación muy rebelde, muy porfiada? ¿Por qué Dios no los ha consumido? ¿Por qué Dios los tiene ahí todavía? Porque Dios no cambia. Porque Dios los sigue amando. Porque Dios sigue amando a Israel. Y de la misma manera, ¿por qué no te ha consumido a ti y a mí por nuestros errores? Es porque Él no cambia. Es porque sigue siendo misericordioso y compasivo. Hay una parte de la Biblia que dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así que mi hermano, quise en estos breves minutos mostrarte este equilibrio en el carácter de Dios y todo lo que Dios es. Que el Señor te bendiga mucho
y el otro martes ya estaremos subiendo otro video de esta tu iglesia, Casa de Refugio. Bendiciones.